Bueno, pues hoy vamos a tener como invitado a José Manuel González, aquí presente. Él es estudiante del doble grado de Biotecnología y Bioquímica en la Universidad de Tarragona. Él es desde siempre pues, un científico de pura cepa. Ahora mismo está de becario en un proyecto de investigación de biocombustibles con microalgas aquí en la depuradora del Torno. Y bueno, aparte de su recorrido como científico, es un poeta. Él desde los 15 años lleva escribiendo poesía realmente y de hecho tiene su propio libro publicado, que por cierto si os interesa ya habláis luego con él. Bueno, sin más, pues os dejo con él. Un fuerte aplauso. Bueno, hola. Muchas gracias a todos por... Muchas gracias a todos por venir. Y bueno, yo venía a hablaros de... Esto no funciona. Ahora. Venía a hablaros de genética, ejercicio y nutrición. Y evidentemente supongo que por eso habréis venido aquí, para que os explique la relación entre la genética, el ejercicio y la nutrición. Pero antes de ello, tengo que explicar una serie de conceptos para que podáis entender mejor esta relación. Comencemos por el principio. ¿De qué estamos hechos los seres vivos? Pues bien, los seres vivos estamos compuestos por células. Y las células, al igual que todo lo que está hecho el universo, está compuesto por moléculas. Pero hay una diferencia entre lo que es las moléculas que componen la materia viva, los seres vivos, y las moléculas que componen la materia no viva, es decir, la materia inerte. Esta diferencia es que la materia viva tiene una serie de grupos de moléculas que no se pueden encontrar en la materia inerte. Estos grupos, a grandes rasgos, son 4 y tienen muchas funciones, pero si cogemos la principal, hay una por grupo o como mucho 2. Estos grupos son los siguientes. Tenemos por un lado los azúcares o hidratos de carbono que nos aportan energía. Por otro lado tenemos las grasas o los lípidos que almacenan energía. Y diréis, ¿por qué no se almacena azúcar para almacenar energía? Pues porque las grasas pesan menos. Y no solo eso, sino que con menos volumen, es decir, con menos cantidad, podremos obtener más energía que con los azúcares. Después de estos dos grupos tenemos las proteínas, que las proteínas nos aportan la parte estructural del cuerpo, serían como los ladrillos del cuerpo, y aparte participan en la mayor parte de los procesos internos de nuestro cuerpo, de los seres vivos. Y por último, tenemos el grupo del ADN, que es el material genético, y nos dirán cómo y dónde se producirán las proteínas. En esta charla nos vamos a centrar sobre todo en estos dos grupos. Para que entendáis mejor esta relación entre ADN y proteínas, quiero que os imaginéis una casa, ¿vale? Imaginaros que los planos de la casa es el ADN. Luego, los ladrillos son las proteínas. Entonces, los planos te dicen dónde y cómo tienes que colocar los ladrillos para obtener la casa. Pues el ADN es lo mismo. El ADN dice dónde y cómo tienes que poner las proteínas para obtener la casa, que sería el cuerpo. Entonces, así es como se relaciona el ADN y la proteína. Pero ahora bien, vamos a centrarnos sobre todo en el ADN, en más profundidad. ¿Qué es eso del ADN? ¿Por qué es tan importante? ¿Y dónde está? Pues bien, el ADN, como ya hemos dicho, es una molécula que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, a excepción de los glóbulos rojos, que son las células de la sangre. Es muy importante su descubrimiento porque si sabemos cómo se ponen las proteínas y dónde, podremos saber cómo es una persona físicamente, porque hemos dicho que las proteínas son la parte estructural del cuerpo. Entonces, si las proteínas van a decirnos si nuestro pelo es rubio, moreno, es lacio o rizado, el ADN al final de cuentas nos dirá eso. Si nuestro pelo será rubio, moreno, lacio o rizado, incluso podrá decirnos ciertos aspectos psicológicos de nuestra persona y podrá predecir ciertas enfermedades. Aquí viene lo interesante. Bueno, perdón, el ADN está compuesto por 4 moléculas a su vez, ¿vale? Imaginaos que estas son las 4 moléculas que componen el ADN y se disponen en el espacio de forma lineal en un orden determinado. No se ponen así porque sí, porque dependiendo del orden te va a salir una proteína u otra. Esto se puede comparar con lo que es la escritura. Imaginaos que tenemos 4 letras, una R, una A,
una M y otra A. Si la juntamos todo, ¿qué obtenemos? La palabra rama, que es la parte de un árbol, ¿vale? Imaginaros que yo escribo al revés, que me equivoco y en vez de escribir en este sentido, escribo en este. ¿Qué obtenemos? Pues la palabra amar, una palabra completamente diferente a la inicial que teníamos, que es la palabra rama. Y ahora imaginaros que estoy escribiendo y una persona me habla y, que me confundió. En vez de poner una M, pongo otra R. Me saldría la palabra rara, que es ya completamente diferente al significado de rama y de amar. Pues esto mismo ocurre con el ADN. Dependiendo de cómo pongamos el orden de esas 4 moléculas, obtendremos un significado, es decir, una molécula u otra. Y las mutaciones, así, ¿ves? Dependiendo de la secuencia y de la molécula que tengamos, una molécula u otra. Y las mutaciones de que tanto se hablan, pues son cambios en este orden. Imaginaros que yo digo la frase, me he subido a la rama. Ahí no puede encajar la palabra amar, aunque tenga la misma letra. No puedo decir me he subido a la mar, no se puede. Pues lo mismo con las proteínas. Estamos dictaminando un orden y si se cambia puede que no tenga sentido. Entonces, eso es una mutación. Si hay un cúmulo de mutaciones, nuestro cuerpo se puede liar y producir lo que es una enfermedad como es el cáncer, en este caso. Aquí es donde viene lo interesante, porque todas las personas tenemos un ADN diferente al del otro. No hay 2 personas con un ADN igual, a excepción de los gemelos, que son genéticamente clones, idénticos. Pero todas las células de un mismo individuo tienen el mismo ADN, ninguna variación, porque si tenemos una variación, podremos tener una enfermedad como es el cáncer, como hemos dicho antes. Entonces, si todas las células tienen el mismo ADN, ¿cómo podemos tener estos 2 tipos de células en un mismo cuerpo? Si las 2 tienen el mismo ADN, las 2 se supone que tienen que ponerse de la misma forma. Y fijaos lo diferentes que son. ¿Cómo puede decir que una célula de mi dedo produzca una proteína, que es la uña, y una célula de mi cabeza produzca otra proteína, que es el pelo, si tienen el mismo ADN? Pues bien, esta pregunta tuvo en vilo a muchos científicos de la época y no se respondió hasta hace relativamente poco. Se descubrió que el ADN no se expone de la misma forma en toda su línea, todo el ADN no está puesto de la misma forma. Hay zonas que están escondidas y otras que están visibles, es decir, las zonas escondidas no se traducen, no se convierten en proteínas y las visibles sí. Es por ello por lo que podemos tener una u otra. Volvamos al ejemplo de la escritura para que lo comprendáis. Tenemos de nuevo la palabra rama. No es que se elimine una parte del ADN como aquí arriba, no es que quitamos la A y la M, no. Es que se esconde. Entonces, imaginaros que no podéis ver esto está detrás de la caja. Solo podéis leer la palabra ra, pero escrito está la palabra entera, está escrita la palabra rama, solo que se ha doblado y no podéis leerla. Pues lo mismo ocurre con el ADN. Tenemos varios tipos de células porque se esconde y el cuerpo no puede leer estas zonas que se esconden. Dependiendo de la zona, se esconden unas partes o se esconden otras para producir una parte u otra. Esto no solo sirve para producir un cuerpo diferenciando zonas, no. Esto también nos ayuda a adaptarnos a lo que es el medio. Es como cuando hoy hace poniente, va a hacer fresquito por la noche, tú te pones una rebequita y mañana hace calor, tú te lo quitas porque hace levante. Pues nosotros, el cuerpo igual, el cuerpo se tiene que adaptar porque el medio está cambiante. El cuerpo tiene que adaptarse a lo que es el medio, al exterior, para mantener unas condiciones internas constantes, porque le gusta estar a gustito, como a todos nosotros, pero... Bien, entonces, ¿cómo podemos cambiar estos pliegues? Pues hay muchas formas de cambiarlos. Tenemos todas estas. Los pliegues, las zonas escondidas, pueden depender de la dieta, pueden depender de si eres drogadicto, del tabaquismo, del ejercicio... Incluso pueden depender de las interacciones sociales, pueden depender de muchísimo. Y aquí es donde me diréis, oye, Josema, esto es la hostia, vale, me gusta, buen tema. Pero a mí ¿para qué me vale? Yo no, como cultura general, genial, pero a mi día a día, ¿cómo me influye? Pues bien, aquí es donde voy a conectar con lo que es el título, porque realmente lo que comemos puede cambiarnos de una forma mayor de lo que pensáis. Voy a poner varios ejemplos para que veáis. Para el primer ejemplo tenemos que remontarnos a la Holanda de la Segunda Guerra Mundial. Allí, tras la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que la guerra produce hambre y producen unas depresiones enormes. Pues allí justamente había una hambruna terrible. Entonces hubo embarazadas que sufrieron esta hambruna.
¿Qué vieron los científicos años más tarde? Que los niños de las embarazadas que habían sufrido esa hambruna mientras estaban en el embarazo solían tender a padecer obesidad y con ello diabetes y problemas cardiovasculares. Y dijeron, ¿y esto por qué pasa? Pues bueno, investigando se vio que la embarazada, cuando estaba en la hambruna, su cuerpo decía, oye, que yo tengo una vida en mi interior y esta vida quiere salir adelante y el mundo de afuera es muy hostil. Pues hacía unos cambios epigenéticos, es decir, doblaba el ADN de una forma que el niño, comiendo menos, obtenía el máximo de beneficio a esa alimentación, es decir, sacaba el mayor número de energía del alimento que ingería. Y no solo eso, sino que además era muy eficiente a la hora de acumularlo. ¿Qué pasó? Esos niños nacieron con esos cambios epigenéticos, con esos dobleces y esas zonas escondidas y descubiertas en el ADN. Pero la hambruna pasó. Esos niños fueron creciendo, pero seguían teniendo los cambios. Entonces, si no hay hambruna, ellos comían lo que comía una persona normal, pero es que ellos sacaban más rendimiento de esa comida. Entonces empezaban a acumular más de lo necesario, y empezaron a engordar y a desarrollar esa obesidad. ¿Por qué? Porque el medio había cambiado, pero su cuerpo ya tenía los cambios epigenéticos. Lo mismo puede ocurrir en el sentido contrario. Cuando una embarazada come demasiado, el cuerpo dice, oye, que estamos comiendo más de la cuenta, y el niño puede desarrollar problemas. Pues hace cambios epigenéticos en el bebé para que el niño obtenga menos energía, en plan, saque menos rendimiento de ese alimento y además tenga menos hambre. Y así el niño pues se adapta al medio, desde el cuerpo de la embarazada. Aparte de este ejemplo, tenemos una molécula que se llama resveratrol. Esta molécula se puede encontrar en las uvas, en las bayas y en los cacahuetes, o como se diría en Chiclana, en las avellanas. Esta molécula tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante. ¿Y qué es esto? Pues bien, cuando tú te haces una herida o tienes una infección, el cuerpo empieza a reaccionar de una forma para evitar que eso vaya más y curarlo. Entonces, estas moléculas lo que intentan es producir en el cuerpo las características, es decir, en vez de que se inflame y se vaya la sangre hacia la zona, intentar revertirlo para mantener las condiciones de cuando el cuerpo no estaba dañado, es decir, de cuando el cuerpo está sano. Y me diréis, si tú me has explicado que con las embarazadas el cuerpo es súper sabio y actúa de una forma muy bien para sobrevivir y el efecto inflamatorio es algo natural, ¿por qué queremos revertirlo? Y es que el efecto inflamatorio es bueno, pero a corto plazo, porque si se produce a largo plazo, en la zona que se ha inflamado, las células van a morir más rápido de lo que deben. Imaginaros una infección, una inflamación a largo plazo en la cabeza. ¿Qué pasa? Empiezan a morirte las células del cerebro y te produce un Alzheimer. Lo mismo ocurre con la zona del páncreas. Empiezan a morirte más rápidamente y te produce una diabetes. Entonces, lo que queremos con esto es intentar mantener unas condiciones constantes para que eso no ocurra, para no producir enfermedades. Y se ha visto que no solamente funciona con el resveratrol, sino el ejercicio también tiene ese efecto antiinflamatorio. Si se aumenta la energía que se consume al hacer ejercicio, se ha visto que las zonas que segregan moléculas inflamatorias se esconden. Entonces no se segrega, no se expulsa a la sangre esa molécula inflamatoria. Y si se disminuye la cantidad de ejercicio que se hace en una semana, se pone el cuerpo normal, es decir, segrega la molécula inflamatoria a nivel normal, pero se esconden las moléculas antiinflamatorias. Por tanto, al hacer más ejercicio, se produce una antiinflamación y al hacer menos ejercicio se propicia, se favorece la inflamación. Pero de todas formas, esto del ejercicio no está del todo. Parece que hay indicios, pero no está del todo afinado porque no es muy difícil de medir la cantidad de ejercicio que se hace y además, como hemos dicho, influyen muchos factores como es el tabaquismo, el alcoholismo y muchos otros factores. Por otro lado, tenemos ahora dos moléculas que se habla muchísimo de ellas y muchas veces como que te puede liar porque no se sabe exactamente qué son y son las grasas saturadas e insaturadas. Muchas veces se habla de eso, se habla un montón, las grasas saturadas, pero ¿qué son? Pues muy sencillo. Las grasas saturadas son grasas de procedencia animal y las insaturadas son grasas de procedencia vegetal. Eso es, no es algo más complicado de química, no, tal cual. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice que las grasas saturadas son malas y las insaturadas son buenas?
porque las saturadas son más fáciles de absorber. Y eso hace que se absorba rápido, se acumule más fácilmente y entonces te puede producir colesterol, te puede producir obesidad y por consiguiente diabetes y problemas cardiovasculares como con los niños. Y las insaturadas pues son más difíciles de absorber, entonces no se acumulan. Aparte de este bien y mal que tenemos, también hay un bien y mal entre saturadas e insaturadas de forma epigenética, con los dobleces. Y es que se ha visto que las grasas saturadas producen una intolerancia, favorecen la intolerancia al azúcar. Entonces, lo dicho, puede producir una diabetes ya no solo por la acumulación de grasa, sino también por este cambio epigenético, por estos dobleces. Y por otro lado, es bueno comer grasas insaturadas porque te puede producir una disminución de la inflamación, como pasaba con la molécula anterior, con el resveratrol y con el ejercicio. Volviendo al ejercicio, se ha descubierto que aparte de ser antiinflamatorio, produce menos enfermedades cardiovasculares, favorece que haya menos enfermedades cardiovasculares. Y no solo eso, sino que también produce una mayor sensibilidad a la insulina. ¿Y qué es eso de la insulina? Pues bien, imaginaros que esto es una célula fuera de la sangre, ¿vale? Y esto es el torrente sanguíneo. Estos son moléculas de azúcar, porque tú cuando comes un dulce o los cafelitos que os estáis tomando, o la cerveza mismo, el pan, lo que sea, te aparece el azúcar en la sangre. Y el cuerpo, eso no es bueno para el cuerpo, porque puede producir deshidratación y otros factores añadidos, como mareos incluso, los problemas que tienen los diabéticos. Los diabéticos tienen mucho azúcar en la sangre, entonces tienen varios problemas. ¿Qué pasa? El cuerpo, lo dicho, es muy sabio y cuando detecta este azúcar en la sangre, envía una molécula a las células que es la insulina. Aquí tenemos la insulina. La insulina llega a las células y la célula, cuando recibe esta señal de insulina, coge todo ese azúcar de la sangre y se la mete dentro. Y entonces ya la célula va acumulando. Lo dicho, esta célula no está en la sangre. Entonces lo que hace es quitar el azúcar de la sangre para evitarnos esos problemas de deshidratación, esos problemas de mareo que tienen los diabéticos asociados. Los diabéticos de tipo 2, el problema que tienen es que esta molécula cuando le llega a la célula no funciona. En plan, tienen atrofiados los receptores. Por tanto, si el ejercicio lo que hace es tener una mayor sensibilidad a la insulina, lo que favorece el ejercicio realmente es que haya menos probabilidad de sufrir diabetes tipo 2. Por tanto, el ejercicio es muy sano para evitar la diabetes, los problemas cardiovasculares, como os comentaba antes, y además favorece la antiinflamación. Bien, llegados a este punto, os quiero decir que esto no es tan fácil como aparece. No por comer uvas vas a ser indestructible, ni mucho menos vas a tener el mejor efecto que el ibuprofeno, claro que no. Esto es una ayuda al cuerpo, recalco, una ayuda al cuerpo para mantener unas condiciones constantes, para intentar favorecer la salud, pero en ningún momento puede sustituir a ningún medicamento. Además de esto, la epigenética es una ciencia que lleva como mucho 15 años, e incluso me atrevería a decir que menos, es súper nueva. Entonces hay muchos puntos en los que hay que seguir investigando, hay cierta controversia en ciertos aspectos y ciertos puntos en los que, lo dicho, ni los científicos se ponen de acuerdo. Y como dijo Víctor en la primera charla, la ciencia tiene una base muy estable en muchos estudios, en muchos papers y muchas investigaciones. Lo que la epigenética, pues en algunos aspectos le falta. Pero es que incluso si la epigenética tuviera estos estudios por debajo, la ciencia se basa en refutar lo anterior. Es decir, en lo que tenemos antes, para poder evolucionar hay que desmentirlo. Y si es verdad, pues entonces se confirmará, pero se intentará desmentir. Así que la epigenética, lo dicho, todavía le queda mucho camino por recorrer para estar completamente afinada. Y el conocimiento no es que sea, en la ciencia no es nada inamovible, todo es cambiante, intentando ir hacia adelante. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado esta presentación y muchas gracias por escucharme.